Buenas tardes desde el recinto ferial del Arenal, en la bellísima ciudad de Córdoba, que acoge un año más la fiesta del Partido Comunista de Andalucía, la fiesta del PK. Estamos en la 20ª edición de este encuentro, que ya es un clásico en la primavera andaluza, y desde este pequeño y humilde plató queremos que quien no hayáis podido asistir en estos días de fiesta podáis también compartir las reflexiones que desde este espacio político hacemos desde el PK con mucho esfuerzo militante. Reflexiones que son críticas, con un modelo social y económico que azota a la clase trabajadora. Y es por eso que esta tarde hemos querido abordar algo que consideramos fundamental en este momento. ¿Qué papel deben jugar los diputados y diputadas del PK, del Partido Comunista, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía? Bien a través del grupo parlamentario de IU o bien a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos. Y para ello paso a presentaros a quienes nos acompañan esta tarde para abordar esta tertulia. Elena Cortés, que es portavoz adjunta de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía. Eva García Samper, diputada en el grupo Unidos Podemos en el Congreso, miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y José Antonio Castro, diputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, también portavoz de Medio Ambiente y portavoz de Empleo. Y vamos a comenzar con una pregunta que os quería plantear. ¿Qué diferencia a un diputado comunista del resto de diputados con quien compartís cámara? ¿De otros grupos te refieres, claro? De otros grupos. Pues lo básico, que nosotros sabemos que estamos en unas instituciones que fueron diseñadas, que tienen un objetivo fundamentalmente para cumplir con el régimen. Es decir, que las instituciones burguesas a lo que sirven es al actual sistema de cosas y por lo tanto nosotros estamos ahí desde una visión rupturista, sabiendo que ese es un instrumento que tiene utilidad en determinados ámbitos o en determinadas situaciones, pero que no nos debemos dejar absorber por él y por la dinámica perversa que plantea, porque si no, lo único que estaríamos haciendo es servir al régimen. Sí, un poco lo mismo que decía Castro, ¿no? Sabemos que estamos en una institución que tiene la utilidad que tiene, es decir, que a veces salimos muy contentos porque conseguimos grandes logros con proposiciones no legislativas, pero que 3 minutos después te acuerdas que eso no va a servir para verdaderamente nada de lo que es nuestro objetivo fundamental, que es, entre otras cuestiones, que esas instituciones sean radicalmente diferentes, cuando no, en algunos casos, eliminadas, no me refiero al Congreso del Congreso, sino a otras instituciones, pero diferentes y eliminadas, y desde luego buscando un objetivo último que no es ni siquiera una aprobación de una ley, que puede en un momento determinado hacer que la población viva mejor, pero que nuestro objetivo fundamental es la emancipación de la clase trabajadora y eso va por otros derroteros. Sí, además de compartir lo que planteaban tanto José Antonio como Eva, yo creo que nos damos cuenta de que esto que llaman la separación de poderes es verdaderamente una mentira, ¿no? Una falacia. El Parlamento no impulsa ni controla la acción del Gobierno, puesto que las leyes se pueden incumplir, las proposiciones no de ley ni hablamos, incluso otras figuras que existen en el Parlamento de Andalucía, como son las mociones, ¿no? Que se supone tienen algún grado más de compromiso para el Gobierno. Recientemente hemos visto que ni siquiera eso tampoco, ¿no? El Gobierno puede absolutamente ser insumiso al Parlamento y el Parlamento puede decir misa, ¿no? O puede plantear, por ejemplo, la reversión de los procesos privatizadores de determinados servicios que el Gobierno, un año después, le da igual, ¿no? Con lo cual, bueno, es importante llevar la lucha al Parlamento y que sea colectiva, ¿no? Que las personas que son víctimas de la crisis sean protagonistas de esas posibles victorias, pero ni siquiera así las cosas se arreglan, ¿no? Porque el Gobierno se puede declarar en rebeldía, insumiso al Parlamento y aquí paz y después gloria, ¿no? Con lo cual no es cierto que haya una división de poderes y que el legislativo tenga capacidad de obligar al Gobierno a cumplir determinados acuerdos que se pueden tener en el Pleno de la Cámara, ¿no? Te referías, Elena, al tema de la moción, que es una figura efectivamente legislativa de obligado cumplimiento para el Gobierno, y aprovechando que está aquí José Antonio, como ha llevado el tema del agua concretamente a través de esta moción, era muy curioso que esta figura no estuviese reglamentada, es decir, es de obligado cumplimiento para el Gobierno, pero no hay ningún sitio donde recoja cómo
el Gobierno tiene que hacer cumplir eso, ¿no? O cómo el Parlamento puede controlar la ejecución propia de esa moción. No sé si sobre ese debate... Ese debate es un ejemplo que nos sirve para ilustrar lo que se estaba hablando anteriormente. No existe un mecanismo para hacer el seguimiento del cumplimiento por parte del Gobierno de una moción que es aprobada por el Parlamento lo regula y la regulación tal como ha quedado al final es un puro trámite más administrativo. El mecanismo no te va a garantizar nunca que el Gobierno cumpla con su obligación legal y política, que es aplicar la moción aprobada. Es decir, volvemos a lo mismo. En el grupo parlamentario además andaluz lo sabéis bien, tuvimos un momento de parada y de reflexión con 5 diputados y diputadas que si tenían que atender a todas las comisiones legislativas, sesiones plenarias y la dinámica institucional del Parlamento, no hacíamos otra cosa, estábamos secuestrados por el sistema. Entonces, un elemento clave es parar y decir cuáles son tus objetivos, qué líneas estratégicas vas a trabajar. Y otra, ¿cuál es la función del diputado o de la diputada comunista si sabemos que los límites del trámite parlamentario da lo que da? Pues ahora tenemos claro que también tenemos que cambiar nuestro modo de relacionarnos con la ciudadanía que demanda cosas de nosotros, con aquellos colectivos que están en conflicto. Por lo tanto, ya no somos meros transmisores de iniciativas que apoyan ese conflicto, sino que los diputados y las diputadas comunistas tienen que ver cómo se insertan en el conflicto y cómo, además de poder presentar iniciativas, logra que ese conflicto hegemonice, se articule mejor y, sobre todo, vaya tejiendo complicidades, redes con otros conflictos, sabiendo que estamos en una misma batalla, en una misma lucha. Yo creo que eso lo vamos asumiendo cada vez más. Nos cuesta trabajo, pero es algo clave. Sí, no, muy. Yo apuntaría una cosa más. Ya no solo es que no tengamos ningún mecanismo de control del grado de ejecución de las leyes, de los compromisos, de las PNLs y demás, sino que además el debate ya está secuestrado previamente, cuando la mesa hay cantidad de cosas que no admite a trámite simplemente porque dice, no, bueno, es que esto no va a cumplir con los presupuestos, con lo cual eliminamos el debate. O sea, ya no simplemente es que no cumplan, sino que te secuestran debates que te pueden resultar muy interesantes, porque al final los diputados comunistas, las diputadas comunistas, lo que vamos es a visibilizar el conflicto en esos espacios, porque tenemos muy poco margen de maniobra, más allá de servir de altavoz y de darles voz a los conflictos, y además hay veces que ni siquiera los puedes llevar. Y luego una cuestión que yo añadiría más, los diputados y las diputadas comunistas tenemos un papel verdaderamente desagradable quizá en esta legislatura, en esta última legislatura, porque es cuando más claro hemos tenido el tema de los conflictos que decías tú. Si queremos ser diputados y diputadas en los conflictos, significa que también somos esa cara a veces poco amable de decirle a los conflictos que haber llevado esa iniciativa al Parlamento no significa verdaderamente nada. Mientras otros hacen fotos muy sonrientes, qué gran victoria, a nosotros nos toca decirles, a ver, sí, hoy hemos ganado este debate, pero si mañana no seguís en la lucha y nosotros no seguimos con vosotros en la lucha, no habremos conseguido francamente nada. Y esa parte a veces es dura de llevar. Sí, además, ¿no? la institución, el Parlamento, forma parte de esa construcción que ha hecho el bloque hegemónico ahora mismo dominante, ¿no? Se ha construido además unos parlamentos muy casposos, muy poco porosos a lo que en la calle ocurre, ¿no? Se establece una división de eso que la gente entiende como la clase política, ¿no? O que se hace ese discurso por aquellos que quieren efectivamente, bueno, y que tienen intereses distintos a los del pueblo trabajador, y se genera esa situación que comentaba Eva, ¿no? Aprobar una proposición no de ley, que el propio nombre indica, si el Parlamento hace leyes, ¿qué hace discutiendo una proposición no de ley, ¿no? Un poquito chocante, pero que el hecho de que haya habido un conflicto, que la gente se haya movilizado, se haya organizado, se lleve al Parlamento la iniciativa y se apruebe, no significa que se vaya a llevar a cabo, con lo cual la enseñanza, ¿no? Para nosotros, para nosotras diputadas comunistas, de cómo nos relacionamos también con los grupos en conflicto, es que el Parlamento por sí solo y el Gobierno por sí solo no van a arreglar nada si no hay un aliento en el cogote y una organización, ¿no? De la lucha y de los objetivos concretos a conseguir. Y eso tampoco es fácil, ¿no? Porque, claro,
el conflicto permanente, la tensión permanente con las terribles condiciones materiales que tiene ahora mismo el pueblo trabajador, no es fácil, ¿no?, de conseguirlo. Así que, bueno, hay que inventar, ¿no?, también cómo usamos la institución para nuestros objetivos, ¿no? Y no lo ponen fácil, ¿no? La verdad que se guardan de que la institución, bueno, pues sea casposa y no sea porosa y no haya entrada bueno, pues al conflicto, al movimiento, a la sociedad civil organizada de ninguna manera, ¿no? Es casi una proeza que eso llegue. En el Parlamento, por ejemplo, el reglamento del Parlamento de Andalucía permite que colectivos puedan estar en una comisión legislativa para informar de cuál es su problema, comparecer, requerir de los diputados una respuesta y, bueno, hay un bloqueo permanente en esta legislatura por parte, en este caso, de PSOE y de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, pero que será de PP y Ciudadanos, o de PSOE y UPN o quien sea, para que, bueno, la sociedad civil organizada entre al Parlamento y directamente cuente sus problemas, ¿no? Algunos diputados de Ciudadanos lo que dicen es que si por ejemplo, las mujeres, ¿no?, las teleoperadoras, que bueno, pues entran al Parlamento y cuentan cuál es su problema, que qué papel tienen entonces ellos como diputados, ¿no? Que su papel se elimina, ¿no? Con lo cual tienen, bueno, pues esa es la concepción que se tiene de para qué sirve el Parlamento y quién tiene ahí la capacidad de interlocutar y quién es fuente para poder estar, ¿no? Y, bueno, la sociedad civil organizada no es fuente para poder estar. Y nada más, es una cosa increíble que Ciudadanos, que además como que se reconocen en nueva política, que es algo así que dices, ¿cómo sorprende? Son los los mejores ejemplos del despotismo ilustrado, porque son además los que suelen bloquear más la intervención de la sociedad civil. Les parece como un disparate, porque tiene que venir nadie a contar sus problemas y ellos ya están ahí para eso. Entonces, pero bueno, ¿y por qué no los cuentan los actores y actrices del problema real? Y es cierto, bueno, el Congreso yo creo que es todavía más casposo que los parlamentos autonómicos. En ese sentido, no solo es que no pueden intervenir más que las comparecencias fijadas en cada una de las comisiones y si tiene a bien el presidente o presidenta de la comisión, sino que luego los ves que cuando pueden participar en la tribuna de invitados los tienen que faltan meterlos en jaulas, ¿no? No pueden decir nada, no pueden hablar nada, no pueden aplaudir. Y yo una de las cosas peores que viví fue cuando estuvieron los estibadores y estaba debatiendo el Real Decreto de la estiba, que además se le consiguió tumbar al gobierno y fue un momento muy emocionante, no podían ni aplaudir. Sí. Que dices, bueno, una cosa es que no chillen o no tiren cohetes, pero bueno, aplaudir. No, los tuvieron machacados, ¿no? Y esas cosas cuesta mucho, ¿no? Porque no es nuestra concepción de cómo se tiene que hacer un debate político, no se parece en nada a nuestro modelo. No, yo quería decir, a mí me parece que una vez que asumamos los límites de la institución y el papel que tenemos como diputados y diputadas respecto al conflicto y la utilidad que le damos a ello, debemos de dar otro salto más, que tiene que ver con cómo obviamos la tremenda potencia que tenemos. Solo Izquierda Unida tiene en España más de 2.000 cargos públicos. Si valoramos lo que son las fuerzas rupturistas, ¿no?, que plantean la ruptura democrática, es decir, Unidos Podemos o Podemos, nos encontramos con más de 3.000 cargos públicos. Tenemos que encontrar una línea que nos marque una acción unitaria a todos esos cargos públicos. Me da igual que sea diputado provincial, diputado autonómico, concejal en un pueblo de 500 habitantes o de una gran ciudad de más de 300.000 habitantes o diputada en el Congreso. Y en eso de ir todos a una, yo creo que debemos de empezar a reflexionar sobre la desobediencia civil y cómo empezamos a articular procesos de desobediencia civil donde los cargos públicos lo protagonizan de manera homogénea, unitaria, rupturista. En este sentido, y no tiene nada que ver con la desobediencia civil, es posible que en el próximo mes más de 3.000 cargos públicos en este país que tendrán que intervenir en sus instituciones podrán empezar con algún chiste de carrero blanco. Pues yo creo que deberían de hacerlo y deberían de reclamar y defender la libertad de expresión, porque a nadie en este país se le escapa que lo de Carrero fue un salto definitivo en su carrera.
Yo tengo muy poca gracia, así que garantizo que no seré una de esas, le cederé mi palabra a alguien porque no seré la primera. Pero yo pues me gusta que digas eso porque me genera muchas contradicciones y así le damos a esto un poco de matiz de que no estemos todos de acuerdo. El otro día, precisamente, en la dirección de Unidos Podemos estábamos hablando sobre los límites. Y Yolanda Díaz, que es compañera también comunista, planteaba un problema que les había ocurrido a ellos en Galicia. AGE tuvo, sobre todo al principio, un montón de acciones muy rupturistas. Pero llegó un momento que esa acción dejó de tener impacto en la sociedad. Y la gente luego los veía como una caricatura de lo que podían ser. Y yo creo que esa es una de las líneas que tenemos que afinar muy bien, porque creo que sí debemos ser capaces de los 3.000 cargos públicos, o por lo menos los 2.000 cargos públicos, tener claro, decir, tenemos que hacer acciones coordinadas y demás acciones que digan, oiga, desdramaticemos esto, porque no puede ser. O sea, hay gente que está pasándolo francamente mal, ustedes nos están machacando y podemos romper esto. Pero sin llegar a ser, y en ese sentido, por ejemplo, a nuestros compañeros de grupo parlamentario, pues a veces se les patina un poco, ¿no? Porque en cada una de las sesiones plenarias había algo y ellos mismos han empezado a reflexionar que tenemos que medir muy bien lo que hacemos y no convertirnos eso en caricaturas. Sí, porque si no nos quedamos solos, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Los procesos precisamente donde yo creo que esa cultura, ¿no?, de desobediencia civil han contado con en muchas ocasiones, en algunas ocasiones eran cuestiones en solitario, pero en otras muchas con un apoyo popular, ¿no?, que efectivamente es lo que le da el verdadero sentido, ¿no?, a los procesos de desobediencia civil. Y bueno, cogiendo el guante que planteaba Castro, ¿no?, de Carrero, pues ya saben que Carrero Blanco ganó el salto de altura, o que se levantó diciendo, hoy me he levantado dando un salto mortal, ¿no? El hombre atinó totalmente. Pero bueno, sí, esos procesos de desobediencia civil tienen que formar parte de las preocupaciones, de las ocupaciones del pueblo trabajador y de ese intento de las luchas parciales son luchas globales, y ahí se insertan también los diputados comunistas, los cargos públicos comunistas, los alcaldes, siendo la gente más valiente y más comprometida, ¿no? Yo creo que eso nos toca, porque nos toca hacerlo en ese proceso de cambio, de transformación y de ruptura, y ahí pues insertados como una herramienta más, pero la más valiente, la más comprometida con lo que nos ha tocado vivir, ¿no?, con el momento histórico que nos ha tocado vivir. Sí, hay que afinarlo, ¿no? Yo he lanzado la piedra y ellas dos lo han precisado. Yo creo que el Partido Comunista tiene mucha capacidad para delimitar. El tema es que yo algunas veces me he sentido, yo sé que todos tenemos muchas tareas, responsabilidades, pero si en una provincia como en Málaga, que hay algo así como unos 210 cargos públicos, hay un desahucio y solo está el 0,5% de los cargos públicos que tiene esa fuerza política metido en la casa, es que algo no funciona, ¿no? Eso son cosas que tenemos que ir reflexionando y poniéndolo también en el marco de nuestras prioridades, con mucho rigor. Yo estoy de acuerdo ahí, con mucho rigor, pero practicándolo. Es que yo creo que hay una autocrítica que deberíamos hacer. Me gusta bien meter temas así, pero yo creo que deberíamos hacer una autocrítica incluso dentro del partido, porque durante mucho tiempo se ha puesto muy en valor los diputados comunistas son los que más iniciativas registran en el Congreso. Y eso es algo que tenemos que empezar a desmontarnos en la cabeza. No pasa nada si un mes solo registras 3 mociones. Si has estado en la calle parando, 7 desahucios. Claro. Por ejemplo, y que eso empecemos también a transmitirlo a la militancia. Es decir, es que ¿dónde creéis que somos más útiles? Claro que hay que hacer las tareas parlamentarias y habrá que llevar el trabajo que tengamos que llevar, pero seamos conscientes de que nuestro papel también está en otros sitios. Tenemos que despedir ya esta tertulia, porque hemos agotado el tiempo que teníamos previsto. Os agradezco muchísimo, además, que hayamos llegado a este nivel de reflexión final, que a mí me ha gustado mucho. Animaros a que sigáis disfrutando de la fiesta y nos vemos por aquí. Muy bien. Saludos a Muchas todos gracias. y a todas. Salud.